personajes débiles, pecadores, con errores, y cómo a través de ellos nos enseña verdades, nos enseña cómo obra Él en favor de su pueblo. Así que no se trata de estos personajes, no se trata de estos hombres, mujeres, se trata de lo que el Señor está haciendo a nuestro favor y ha hecho a nuestro favor a lo largo de toda la historia, con el único propósito de un día poder que se cumplieran las escrituras en que Jesucristo viniera a esta tierra como hombre, pudiera vivir una vida perfecta, una vida santa, tenía que ir a la cruz para luego resucitar. Ese es el fin y ese es el propósito de cada uno de estos hombres y mujeres que estamos viendo y que uno puede encontrar a lo largo de las escrituras. Débiles, pecadores, temerosos, pero que hallaron fortaleza y hallaron sentido a sus vidas al hacer la voluntad del Señor. Vamos a continuar entonces con el análisis de la vida de este personaje de Esther, que como decíamos, ella vivió por allá en los años del rey Jerjes o Asuero, como dicen las escrituras. Y hasta ahora hemos visto cómo Esther ha sido instrumento de la providencia de Dios para llevar a cabo la preservación de su pueblo. En medio de una gran fiesta, vimos el domingo pasado, inicia así el libro, una gran fiesta que el rey Jerjes o Asuero hace, que dura más o menos 6 meses, y en medio de su emoción, en medio de la borrachera, él se emociona, manda a buscar a su reina, y la reina se niega a ir a su llamado. Eso ocasiona el enojo del rey, él la destituye y organiza algo así como un concurso, reinado de belleza, en el que de esta forma Esther llega justo al lugar y al momento en que Dios quería que ella estuviera. Esther se presentó con valentía al rey, arriesgando su vida, porque nadie podía presentarse delante del rey sin haber sido llamado, y con el propósito de interceder por su pueblo. Humanamente ella era la única, y nosotros lo podemos ver en todo el panorama general, era la única esperanza para el pueblo. Pero en realidad Dios ya estaba obrando por medio de su providencia. Ya hemos visto que Él estaba obrando en la vida de Esther desde el principio, porque en el momento en que el rey vio a Esther, le extendió su cetro de gracia. La Biblia dice que ella halló gracia delante del rey y le dio, por así decirlo, no solamente con extender su cetro de oro sobre ella, sino que le dio, por así decirlo, lo que uno diría un pagaré o un cheque en blanco, en el que no estaba escrita la cantidad. Él le dijo, hasta la mitad del reino te daré, por así decirlo. El rey le dijo a la reina, lo que tú quieras te daré. Ahora podemos apreciar entonces que en todo este asunto, hasta donde hemos estudiado, Dios estaba en control. Ahora el rey estaba haciendo todo esto por Esther. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Bueno, ya nosotros lo vimos el domingo pasado y es gracias a que Dios estaba obrando en su providencia para preservar y salvar a su pueblo. Hasta ahora lo que vimos el domingo pasado no hemos visto concretado o clarificado ese propósito. Entonces, ahora quizás uno podría preguntar, ¿cómo sabemos nosotros, cómo la Biblia nos muestra de que en realidad Dios estaba en el asunto, que Él estaba obrando en la vida del rey? Y para ver eso podemos buscar en Proverbios 21.1. Proverbios 21.1 dice, como canales de aguas es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Como canales de aguas es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Entonces, este proverbio nos soporta, nos sustenta de que Dios está obrando a través del rey, estaba obrando a través de Esther, estaba obrando a través de Mardoqueo, a través del mismo Amán, a través de la reina Basti. Él estaba en control providencial de todos estos asuntos. Y Dios está aquí obrando en el palacio de Susa, donde pareciera que cada evento es fortuito, ¿sí? Pareciera que fueran eventos políticos naturales,
pero nosotros lo estamos viendo en la Biblia y es la manera en cómo Dios organiza todo en su soberanía. Ahora en esta parte de la vida de Esther, en la segunda parte del libro, más que todo de los capítulos 6 al 10, el domingo pasado vimos hasta el 5, donde la reina ya se presenta delante del rey. Ahora veremos cómo Dios comienza a actuar de manera decisiva por medio de la vida de Esther. Ahora, no lo podemos ver visiblemente. Acuérdense que el libro de Esther mencionábamos el que no se menciona el nombre de Dios. Y eso no significa que Dios no esté obrando en todos los asuntos y en todas las circunstancias que ocurren en el libro de Esther. Pueda que su nombre no se mencione, decíamos el domingo pasado, pero sus huellas están por todos lados. Ahora vemos entonces que hay un enemigo del pueblo que todos conocemos, que es Amán. Después que el rey extiende su cetro sobre Esther y le ofrece dar hasta la mitad del reino, la petición de Esther es que el rey y Amán asistan a un banquete que ella les ofrecerá. Esa es la petición por ahora de Esther. No sabemos por qué lo hace, quizás estaba nerviosa, quizás no había pensado cómo le iba a hacer su petición al rey. Recordemos la indignación de Amán al ver que Mardoqueo no se inclinaba ante él, por lo que su esposa Zeres y sus amigos le sugieren construir una horca de más o menos unos 22 metros de altura para que el rey colgara a Mardoqueo. Y es curioso porque algunos historiadores, comentaristas dicen que Mardoqueo era pequeño, de ahí su nombre. Mardoqueo significaba pequeño. ¿Se acuerdan de aquel hombre que se montó en un sicomoro para ver al Señor? Por ahí viene el nombre. Este pensamiento malvado no escapaba del conocimiento y control de Dios. Él había preparado una horca, y esto ustedes se van a dar cuenta, los que conocen la historia, que tampoco estaba fuera del control y la providencia de Dios. Hay un detalle en esta historia que también podía parecer insignificante, pero ya nos damos cuenta que nada en la vida de Esther y lo que rodea podía ser insignificante. Dios estaba organizando todo de acuerdo a su soberanía. Y este detalle va a convertirse en mucho peso cuando empieza el capítulo 6, en el versículo 1. Dice así: aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Si nosotros pensáramos en Esther como una novela, ¿sí?, nosotros ya entendemos que el guionista y el director y el productor de toda esta obra es el Señor. Él sabe cómo inicia, Él sabe cómo organizar cada evento para que la historia tenga el final que Él espera, un final que dé su gloria. El rey no podía dormir. ¿Casualidad? No. Él no sé cuántos días, no sé qué tiempo había pasado de toda aquella fiesta que había tenido. No sabemos si estaba enfermo, de gastritis, no sé. Pero no podía dormir. El hecho de que el rey no pudiera dormir parecía ser, en esta historia, podríamos pensar que es un detalle pequeño, pero es una incidencia que Dios utiliza, un pequeño detalle que Dios utiliza para sus fines más grandes. Un siervo fue llamado para leer el registro de las actas del reino. En esa noche en concreto, en la noche en la que estaba Esther citando al rey Jerjes y Amán para un banquete. Esa noche concreta, los siervos llegaron por casualidad a cierto pasaje de las actas, por casualidad. Hemos dicho por casualidad. Los pequeños detalles estaban empezando a tener ya sentido en todos los eventos que rodeaban la vida de Esther. Primero, ya nosotros conocemos parte de la historia, sabemos para dónde va la historia, al rey mandar a llamar y a leer a uno de sus siervos las actas del reino. Dios está actuando y controlando todo. No había sido un incidente que Esther se convirtiera en reina, tampoco había sido un incidente que ella se presentara ante el rey sin haber sido llamada y había sido recibida bondadosamente. Tampoco había sido un incidente que él hubiera aceptado una invitación para el banquete.
Después de esto vemos que el rey era incapaz de dormir y ciertamente no había sido un incidente que un siervo comenzara a leer cierta parte o cierta acta de todas las que estaban en el reino. Vemos cómo cada detalle, entonces, podemos ver desde la perspectiva general, desde las gradas que Dios estaba controlando. Ahora recordemos el momento en que Mardoqueo había oído aparentemente, por casualidad, a dos hombres conspirando contra el rey. ¿Se acuerdan? Mardoqueo entonces hizo llegar el mensaje ¿a quién? A Esther. Ya Esther estaba en el trono, ya Esther era la reina y ella lo notificó al rey. Y aquel hecho fue registrado en las crónicas del reino. En aquel momento, Mardoqueo no recibió honor, no recibió premio, no recibió alabanza, solamente quedó escrito. Como resultado, el rey sintió que debía hacer algo por Mardoqueo. Después de escuchar las actas, él pregunta, ¿y qué se hizo por este hombre? En ese mismo instante, por casualidad, estoy narrándole los hechos, hermanos, para recordar cómo Dios, a través de cada una de esas circunstancias que rodeaban la vida de Esther, él tenía control de ellas. El rey no podía dormir, mandó a traer las actas, donde leyeron, donde estaban el hecho o los actos que había hecho Mardoqueo en favor del rey, y ahora, en el preciso momento en que el rey sale, ¿sí? En ese mismo momento entra Amán a ver al rey. Y ustedes recuerdan lo que Amán pretendía a ir a visitar al rey. Ya él tenía un plan. Ya su plan hasta ahora le estaba saliendo todo redondito. Ya había un decreto para exterminar al pueblo judío y ahora él quería exterminar también a Mardoqueo, quería acabar con él. Era muy temprano en la mañana y él iba a solicitarle que se diera la orden de ahorcar a Mardoqueo. Amán ya había preparado la horca para él. Dios no solo tenía el control de cada evento y cada circunstancia de la vida de Esther y a su alrededor, sino que como dice el proverbio que ahorita leíamos, el Señor está en el asunto y el corazón del rey son como aguas y el Señor las dirige como a él le place. El Salmo 39:16 dice, vemos que cada una de estas cosas aparentemente olvidadas, quién sabe si Mardoqueo se acordaba ni siquiera de esto, ya él había pasado el duelo y su decepción. Mira lo que hice y no me premiaron, no me dieron ni siquiera las gracias. Pero ahora había llegado el momento en que ese evento o eso que había hecho Mardoqueo cobrara importancia. Salmo 139:16 dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Este salmo de David nos recuerda cómo Dios y el mismo Señor dijo, tiene contados cada uno de nuestros cabellos. Y cómo cada línea de nuestra vida, de nuestra historia, cada error, cada falla, cada éxito, cada batalla, están escritas en el libro, en la historia del Señor sobre nosotros, en la que Él nos cuida, en la que Él nos guarda, en la que el fin último de cada una de esas circunstancias es formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Así que hermanos, si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, si tú has confiado en Cristo, la Biblia dice que el Señor tiene control de tu historia, de tu vida. Cada evento, cada circunstancia que a ti te pueden tomar por sorpresa, al Señor no lo toma por sorpresa. Aún tus enemigos, aún aquellos que no les agradas o que no les caes bien, el Señor utilizará cada una de esas circunstancias para cumplir el propósito en ti. Hebreos 6:10 dice lo siguiente también, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Aquí el autor de Hebreos habla a la iglesia, una iglesia que está sufriendo, que está en persecución, una iglesia que quizás podía sentirse desanimada por todo el sufrimiento y todos los ataques que estaba recibiendo en esa época. Pero Dios les recuerda que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ellos. Es decir, Dios no se olvida, hermanos. A pesar de que lo que nosotros hacemos en favor de su iglesia,
a pesar de lo que nosotros hacemos en favor de adorarle y de servirle a Él, es movido por el Espíritu Santo, por su gracia. A nosotros a veces nos parece que es en vano. Y aún así el Señor nos recuerda que Él no es injusto para olvidarse de ese sacrificio, de ese amor que nosotros mostramos a quién, a su iglesia, a sus siervos, a los que servimos ahora, y aquí hay una palabra que dice, y a los que seguimos sirviendo aún. Entonces el Señor nos quiere animar que en medio de nuestro servicio al Señor, en medio de la obra, en medio de esas batallas en las que nos sentimos a veces desanimados, en las que vemos que no hay los resultados que esperamos, el Señor nos está diciendo, el Señor no es injusto para olvidarse de ustedes. Ahora, tengamos paciencia, hermanos. Es lo que el Señor nos está diciendo. Dios actúa conforme a su misericordia y a su fidelidad. Los hechos que rodean la vida de Esther nos recuerdan eso, que el Señor puede cambiar las circunstancias en cualquier momento. Y si nosotros no esperamos con paciencia, pueda que nos encontremos saliéndonos de la voluntad del Señor. Y pueda que no veamos el cumplimiento o la conclusión de lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas. Así que tengamos paciencia, hermano. Pueda que aún no se haya revelado de manera clara el propósito de la circunstancia que tú o que yo estamos viviendo, pero si somos obedientes, si somos fieles, Dios nos va a mostrar cómo cada evento, cada situación, cada circunstancia que nos rodea, Él la controla para llevar a cabo el único propósito de hacernos, como les decía, a la imagen de Cristo. No ignoremos, hermanos, que estamos en manos del Señor. No ignoremos que Él no es injusto para olvidarse de nuestra obra. No ignoremos que en su libro estaban escritas todas y cada una de las cosas que debían suceder o que deben suceder en nuestras vidas. Ahora, el rey entonces pregunta a Amán, después que el rey escucha lo que había hecho Mardoqueo, que no había sido recompensado, Amán se presenta y Amán se presenta delante del rey emocionado, pensando que el rey iba a hacer caso a otra de sus pretensiones. Dice el rey, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Si usted conoce la historia, lo primero que piensa Amán es, ¿y a quién más va a desear honrar el rey que a mí? Y él se puso muy, pero muy creativo. Lo que demuestra que una de las cosas que perseguía Amán era precisamente el trono del rey. Su orgullo lo llevó a imaginarse de vestido real, con corona, y siendo muy, pero muy exaltado y honrado. Pero Dios estaba llevando las cosas en otra dirección. Lo que Amán no sabía y lo que el mismo rey no sabía. Ahora, uno nunca se había podido imaginar pedirle a Amán, si usted fuera el editor de esta historia o el escritor de esta historia, quizás a usted le hubiese parecido muy cruel lo que le sucedió a Amán. Uno nunca se le hubiese podido ocurrir hacer algo que fuera tan desagradable y degradante para una persona. El tener que poner ropas reales a Mardoqueo, todo el plan que él pensaba para sí, Dios lo volteó para Mardoqueo. Colocar la corona real sobre su cabeza, colocarlo sobre un caballo y pasearlo por las calles de la ciudad anunciando que ese era el hombre al que el rey deseaba honrar. Es curioso entonces que hasta ahora Esther no había revelado su petición al Señor. Ya habían habido 2 banquetes, porque en el primer banquete va Amán y va el rey, y Amán está muy contento. Dicha que se le quita cuando sale y ve a Mardoqueo que no lo saluda, es cuando llega a su casa y es cuando allá por consejo de su esposa y de sus amigos le dicen, prepara una horca. Él vuelve en esta ocasión y quizás se va a sorprender con lo que estaba por suceder. En el momento en que el banquete que Esther había preparado, se presenta el rey y Amán. Esther estaba ante 2 hombres muy poderosos, más poderosos que ella. Recuerden que ya Esther había pasado el susto de presentarse ante el rey sin permiso. Recuerden que ya Esther había estado delante de ellos 2 en una ocasión. Se había publicado el decreto de que el pueblo se exterminara y lo que allí se ordenaba la alcanzaba a ella. Ahora, como
¿cómo iba a presentarse entonces o de qué manera iba a acercarse Esther a hacer su petición al rey? Ella no tenía ni idea de los asuntos que estaban sucediendo alrededor, de lo que estaba pasando con Mardoqueo, de lo que estaba pasando con Amán. Así que Esther tuvo que armarse de valor después del segundo día para sincerarse con el rey. Ahora, no sabemos en realidad por qué Esther demoró al menos 2 días para hacer su petición al rey, pero ya en ese momento parecía que estaba preparada, aunque lógicamente y seguramente muy asustada. Entonces el rey una vez más le preguntó cuál era su petición. Y una vez más le ofreció la mitad del reino. Y esa era la tercera vez que el rey le ofrecía y le preguntaba a la reina qué deseaba. Entonces vemos en el capítulo 7, los versículos 3 y 4, Esther 7, 3 y 4 dice, la reina Esther respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podía comparar con el disgusto del rey. Entonces vemos que ya Esther empieza, movida por la providencia del Señor, a hablar de manera clara al rey en cuanto a su petición. Ella ya está revelando lo que hasta ahora no había revelado, que ella era judía, que ella era el pueblo judío y que su vida también estaba en peligro. Ahora no sabemos cómo pudo haberlo tomado el rey, porque al pensar y al meditar en que su reina también estaba en peligro y al haber un decreto que como la ley de Media y de Persia no se podía abrogar, el rey entonces le preguntó a la reina, ¿quién había tramado tal atrocidad? En ese momento Esther una vez más demostró su valentía y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Al oír esto, el rey se llenó de ira y para ir rápido al fin de Amán, él terminó siendo ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Y ahora esta es la revelación clara de una verdad bíblica que está presente en todas las escrituras. Pablo le dijo a los cristianos en Gálatas 6:7, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces vemos a un hombre malvado siendo usado por el enemigo, por Satanás, movido por su pecado de avaricia, de orgullo, de altivez, a exterminar un pueblo, pero no cualquier pueblo, el pueblo de Dios. Y el Señor es claro al decir que de Dios nadie se burla. Él hasta ese punto, todas las cosas le habían salido a la perfección. Así que hermanos, hay pecados que pueden parecer muy bien organizados, pueden parecer un libreto en el que no tiene fallas, puede ser uno de esos algoritmos que corre y corre y corre, pero hermanos, hay un Dios que está detrás de todo ese entramado de pecado que nosotros podemos estar ocultando en nuestras vidas. Y va a llegar el momento en que Dios va a revelarlos. Va a llegar el momento en que Dios va a hacer ver las consecuencias de ese pecado. Así que tengamos cuidado, hermanos. Gálatas 6:7 dice que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se acuerdan de Jacob? Nosotros en estos días con la familia estamos leyendo el libro de Génesis y hemos leído muy detenidamente la historia de Jacob cuando él engaña a su padre y engaña a su hermano. Obviamente Esaú tenía parte en toda esta situación porque él despreció la primogenitura, pero las consecuencias del engaño y de la mentira de Jacob lo persiguieron por mucho tiempo. Él era un hombre de Dios, pero Dios no lo dejaría salirse con la suya. Con la suya después de que engañó a su padre y después que engañó a su hermano.
Nosotros lo vemos también en la historia de Pablo. Pablo, siervo del Señor, siervo fiel, sufriente, pero no sé si ustedes piensan en lo que podía haber pensado Pablo cuando lo apedrearon en Listra. Lo apedrearon en Listra y él seguramente pudo haber pensado, sufriendo gozosamente, pero pudo haber pensado también en todo lo que él sembró anteriormente en violencia contra los cristianos también. El Salmo 37-35 dice el Señor: he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Nosotros sufrimos mucho la injusticia en este mundo caído, pero el Señor está diciendo que el violento no va a permanecer. El malvado no va a permanecer. El Señor va a hacer que ellos recojan lo que sembraron. El hombre puede oponerse al plan y propósito de Dios para su vida, pero jamás podrá vencer al Dios del universo. Tarde o temprano serán revelados los planes y la providencia de Dios. Así que por un tiempo nosotros podemos ver, como dice el mismo salmista, la prosperidad del malvado o la de los malvados. Yo me acuerdo y lo conversaba con los hermanos el viernes en el eco acerca de esa pregunta: ¿en qué momento en tu vida de pronto decidiste ignorar a Dios o apartarte de Dios? Algo así, había una pregunta. Pero recuerdo que hubo un momento en que yo conscientemente decidí alejarme de Dios y mis razones eran que no había recibido ciertos beneficios que pretendía de parte de Dios o ciertas exigencias. Y yo casi literalmente dije, bueno, si hay mucha gente que ni siquiera habla de Dios, ni siquiera menciona a Dios, que de hecho viven apartados sin Dios en su vida y les va bien, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo creo que puedo vivir de la misma forma y me puede ir bien. Gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia y no me dejó en ese camino. Era lo que hablábamos el viernes en el eco. El Señor no me dejó en esa perversión de mi pensamiento y en esa ofensa contra Él. El hombre puede oponerse a Dios, pero Dios siempre estará por encima de esos planes. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Fíjense que nada se escapa en realidad de la providencia y del control del Señor. Hasta el impío, nosotros lo vemos claramente alrededor de la vida de Esther, porque el rey Jerjes no era creyente, Amán no era creyente. Y si nosotros podemos ver en el libro de Esther que no se menciona el libro de Dios, Dios está en el asunto, pero nosotros no vemos en las palabras ni de Esther, ni de Mardoqueo, ni ninguno de los personajes el nombre de Dios. Pero Dios estaba ahí en su providencia, guiando sus corazones, guiando sus decisiones. Así que, hermanos, nada de lo que está a nuestro alrededor, tu vecino que no es creyente, tu familiar que no es creyente, ninguno de ellos, sus acciones, sus actitudes, sus planes escapan del control soberano de Dios. Ahora, Amán fue un hombre que se exaltó a sí mismo y Dios frustró sus planes y además lo humilló públicamente. Dios mostró por medio de Esther cómo puede frustrar los planes de hombres orgullosos y volverlos en su contra. Vemos que Esther, en la providencia de Dios, es central en todo este plan del Señor de preservar a su pueblo. Amán se creía poderoso, pero Dios tenía todo bajo control en su providencia y su maldad no prevaleció ante la fidelidad de Dios de preservar a su pueblo. De la misma forma, hermanos, solo Dios en su soberanía y en su providencia absoluta puede convertir lo que nosotros podemos pensar o lo que la gente de esa época, al ver a un crucificado, ellos veían en la cruz un instrumento de humillación y vergüenza. Y solo Dios podía convertir ese instrumento de humillación y vergüenza en la respuesta absoluta a la condena de muerte eterna que prevalecía contra nosotros.
Entonces, un instrumento de perdición, un instrumento de humillación. Dios en su soberanía, en su poder. Por eso es que no había otra forma en la que el Señor podía salvarnos, sino a través de la muerte y muerte de cruz, como dicen las Escrituras. Esa es la providencia de Dios y así funciona la providencia de Dios. No es en lo que nosotros pensamos, no es en lo que nosotros planeamos. Recuerden que Pedro se atrevió a instar al Señor a que no tuviera esa muerte, pero era el medio, era la forma en que el Señor había escogido. Esa es la providencia de Dios y no necesitamos siempre entenderla. Solo debemos esperarla, hermanos, y aferrarnos a ella, confiar en sus promesas. Esther hasta este punto había completado el plan de Dios y quien había decretado la muerte del pueblo ya había muerto. Entonces, hasta ahí vemos cierta parte del plan de Dios completado. El enemigo del pueblo judío estaba muerto en su propia horca. Ahora, aunque Amán había muerto, la amenaza de muerte pendía sobre todos los judíos, estaba latente. El decreto que él había enviado a todas las provincias del imperio establecía que los judíos debían ser exterminados en cierta fecha. Como el decreto era una ley que no se podía abrogar, esto presentaba un gran problema precisamente para el rey. Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Te has visto esas películas, especialmente las de Christopher Nolan, que uno siente que se enreda por aquí, se enreda por allá, y vuelve y se enreda por aquí, y por más que tú le des, no sabes cómo va a terminar la situación? Así puede ser esta historia. El enemigo del pueblo está muerto, pero resulta que en la escena aparece miércoles, pero el decreto todavía está vigente. ¿Cómo hacemos para avisarle a 127 provincias que ya el decreto no es válido? Además, el decreto no se puede abrogar, ya está puesto. Entonces, por primera vez, Esther dio a conocer que Mardoqueo era su tío o su padrastro adoptivo, el mismo hombre que no se había querido inclinar ante Amán y por quien se promulgó ese decreto. Vemos cómo Dios está a través de cada uno de los personajes. Ahora, es importante el personaje de Esther, pero vemos cómo a través de Esther termina Mardoqueo siendo importante ahora para la preservación del pueblo. Pero todo a través de la vida de Esther. Esther 8:1 dice, aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Era su tío, era su papá de crianza. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahora el anillo que había tenido Amán, con el que había decretado el exterminio del pueblo judío, ahora estaba en manos de Mardoqueo. ¿Casualidad? No. El Señor estaba en cada uno de esos detalles. De esta manera entonces seguimos viendo que Dios tiene el control de eso. Gracias al parentesco de Esther con Mardoqueo, él es quien ahora tiene el control. El versículo 10 del capítulo 8 dice, Mardoqueo escribió en nombre del rey Asuero y sellaron las cartas con el anillo del rey y se enviaron por medio de correos a caballo que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. No se podía abrogar, no se podía invalidar el primer decreto, pero lo que sí podía hacer el pueblo judío ahora era defenderse de su propio exterminio. El nuevo decreto proveía una salida. Si lo creían, podían salvar sus vidas. Eso es importante, porque pudo haber empezado a llegar como un rumor que el pueblo de judío podía defenderse del ataque del mismo rey, porque provenía del mismo rey. Y esta es una de las imágenes más claras que nosotros podemos ver en este libro del Evangelio. Hay un primer decreto, y lo mencionábamos el
domingo pasado, Ezequiel 18:4 dice que el alma que peque, esa morirá. No hay medias tintas en esa sentencia del Señor. El alma que pecare, esa morirá. Y esto no se refiere a cierto tipo de personas, se refiere a todo el ser humano, a todos los seres humanos, a todo el hombre, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, o como dice la NBLA, no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos tenemos, hermanos, por naturaleza, pensamientos impuros. Tomamos decisiones equivocadas, todos movidos por el pecado que hay en nosotros. Y toda nuestra justicia, todo lo que nosotros podamos hacer bueno, la Biblia lo compara como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Y esa es la realidad de todo hombre que está apartado del Señor. Es un pecador, está apartado y no hay nada que él pueda hacer para acercarse al Padre. Y a muchos no les gusta quizás que les confronten con su pecado, que les abren claramente de su condición delante del Señor. A todos nos gusta que nos halaguen, como en el caso de Amán, que nos adulen, pero cuando se trata de hablar de lo que dicen las Escrituras, del pecado que nos separa de Él, nosotros no queremos aceptar esa palabra, no queremos aceptar ese decreto, pero es un decreto y es una ley que está puesta por Dios. Todo hombre es pecador. Todo hombre está inclinado de continuo al mal. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Eso dice la Escritura. Ese es un decreto que nosotros no podemos, una palabra que el hombre no puede ignorar. Implica que todos los seres humanos están condenados a la muerte eterna. Ahora, hay un segundo decreto que también lo mencionábamos el domingo pasado. El primer decreto en paralelo, como ilustración de lo que estamos viendo en la historia de Esther, era que el rey había decretado el exterminio total del pueblo. Ese decreto no podía ser cambiado. En nuestro segundo decreto, Colosenses 1:20 y 22 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de él. Hay un fin en la muerte de Cristo. Hay un fin en el Señor de reconciliarnos con Él a través de Cristo. Y lo dicen las últimas frases de este versículo que acabamos de leer, el 22. Presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Ahora, Cristo anuló ese decreto, sigue diciendo Colosenses 2, 14 y 15, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Nosotros no podíamos apartar ese decreto. Estaba puesto por Dios mismo. ¿Quién podía quitarlo? Dios mismo. ¿A través de quién? A través de pagar el precio de la deuda que estaba escrita allí, que era una deuda de muerte. Y habiéndolo despojado, dice el 15, despojado de los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él en la cruz. Triunfando sobre ellos por medio de él. Ahora, el primer decreto ha sido cancelado por la muerte de Cristo. El ser cancelado no significa que la justicia de Dios haya pasado por alto. Cristo recibió el castigo para reconciliarnos con el Padre. Ese decreto no fue simplemente borrado, simplemente fue apartado. La palabra que utilizan las Escrituras es cancelado, es decir, había una deuda. Y era una deuda de sangre, era una deuda de muerte. Que si nosotros recibimos ese castigo, recibíamos un justo castigo. Pero el Señor recibió ese castigo siendo inocente por nosotros, y eso hace que esa deuda esté cancelada, hermanos.
a favor de nosotros. La historia de Esther, hermanos, nos muestra que Dios ha preservado y preserva a su pueblo por medio de instrumentos humanos. Miren lo importante que se convierte cada miembro del cuerpo de Cristo en cuanto a la realización de los planes soberanos de Dios. Y esto es a través de su providencia perfecta. Esther no fue por casualidad parte del plan de Dios, sino parte específica e intencional de Dios en este plan y este propósito redentor. Esther se levantó como una intercesora en un momento crítico, movida por la providencia de Dios. Arriesgó su vida al presentarse delante del rey sin ser llamada, diciendo implícitamente, si perezco, que perezca. De esta manera, ella se convierte en una figura que apunta a esa realidad mayor para nuestras vidas. Es decir, así como Esther intercedió por su pueblo, nosotros tenemos un intercesor eterno, un abogado delante del Padre, que es Cristo Jesús, que intercede no solo en un instante, sino que ofreció su vida completa como un sacrificio una sola vez y para siempre, para salvarnos a nosotros de la condenación. Su valentía no fue impulsiva, sino que fue guiada por la paciencia. Vemos que ella supo esperar pacientemente 2, 3 días para poder expresar al rey su petición. Supo esperar el tiempo correcto, mostrando que Dios no solo obra en los grandes eventos, sino también en los detalles. Una noche sin sueño, un libro leído por casualidad, un banquete preparado en un momento específico. Todo eso revelaba la providencia de Dios, dirigiendo los acontecimientos y los hechos alrededor de la vida de Esther. Además, Esther fue el medio por el cual se expuso al enemigo de los judíos. Amán buscaba destruir al pueblo, terminó siendo destruido por su propio plan y por su propia horca. Esto refleja entonces una verdad mucho mayor cumplida. Y lo hablábamos el domingo pasado. Satanás pretendía y fue tan osado de querer acabar con la vida de nuestro Señor y Salvador desde antes que Él naciera. Y aún en el momento después que nació, su intención siempre fue acabar con Él. Y es la misma intención que Él tiene con todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Él está planeando cómo destruirnos, Él está planeando cómo hacernos caer, cómo hacernos pecar contra el Señor y apartarnos de Él. Ahora, finalmente en Esther vemos que se establece este nuevo decreto que salva la vida del pueblo. Aunque el primer decreto decretaba muerte y no podía ser revocado, Dios proveyó una solución que para nosotros no la veíamos venir. Aunque el decreto era muerte, el Señor decretó vida a través de Cristo. Esther no es el centro de la historia, hermanos. Yo sé que ustedes entendemos eso. Pero sí ha sido un instrumento clave para Dios revelarnos la obra del Salvador. Su vida nos dirige a Cristo, que no solo puso su vida, Esther arriesgó su vida, y ella dice, si perezco, que perezca, pero el Señor puso su vida voluntariamente, la entregó para asegurarse de que el plan redentor del Padre se llevara a cabo. Ahora el Señor nos llama a confiar en su providencia. Dios sigue obrando en nuestras vidas, lo decíamos hace un momento también, aún en los más pequeñísimos detalles, en cada circunstancia que nosotros pareciera que puede ser fortuita o por accidente, el Señor tiene control de ella. Y el Señor también nos llama a actuar de alguna manera con valentía cuando nosotros tenemos que tomar decisiones a veces difíciles. Y en este tema de decisiones que estamos viendo los miércoles, de cómo conocer la voluntad de Dios, hay un momento en que el pastor nos decía, hay un momento en que ya has hecho todo, que ya has orado, ya has hecho estadísticas, ya has averiguado, has preguntado a expertos, tienes todo lo necesario, pero resulta que nos acobardamos para tomar la decisión que el Señor nos está llevando a tomar. Así que necesitamos
No solamente valentía, porque esa valentía la da la fe y la confianza en que el Señor tiene el control de las circunstancias. Ahora, podemos decir en las mismas palabras de Esther, si perezco, que perezca. Bueno, si sale, que salga. Ahí sí es válido decir, Señor, que se haga tu voluntad o sea lo que Dios quiera. Cuando has orado, cuando has clamado, cuando has estudiado, cuando has preguntado, has buscado sabiduría, ahí sí puedes decir que sea lo que el Señor quiera. Pero no que sea una palabra irresponsable cuando nosotros pensamos en hacer las cosas a nuestra manera y pretendemos echarle las culpas a Dios de que las cosas no salieron como nosotros pretendíamos. También es importante ver en el ejemplo de la vida de Esther que ella esperó, no sabemos por qué, pero hubo un tiempo prudente en el que ella esperó. Quizás no vio las circunstancias, no vio el momento preciso, ella sabía lo que tenía que hacer y esperó el momento. Ahora, Dios tiene control perfecto de cada situación. Lo hemos dicho muchas veces alrededor de lo que nos enseña la vida de Esther. Dios tiene el control. Y a veces sí requerimos tomar decisiones con valentía, con fe y con confianza, pero también esa misma sabiduría que nos da las Escrituras nos enseña que debemos esperar el tiempo señalado por Dios. Cristo es nuestro verdadero y único intercesor. Cristo es superior a todos estos personajes que nosotros estamos viendo durante todo este tiempo. Él no solo intercede, sino que Él aseguró la salvación para nosotros. Y Él estableció ese nuevo decreto anulando aquel que estaba escrito primeramente, el que nos era contrario, el que nos daba la muerte, el que nos condenaba eternamente. Él lo ha anulado en la cruz. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Y lo que nos enseña todo alrededor de la vida de Esther. A veces no escuchamos a Dios o a veces no clamamos a Dios porque estamos en rebeldía, estamos apartados de Él, pero eso no significa que Dios esté ausente en nuestras vidas. Eso está en todo alrededor de la vida de Esther. Su gracia, su misericordia está presente en nuestras vidas que somos sus hijos. Y aún dice las Escrituras que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Es decir, alrededor de nosotros hay una cantidad de eventos, de circunstancias, de personas que Dios puede utilizarlas para sus planes soberanos. No podemos ignorar a nadie, por muy pequeño que sea, por muy ignorante que sea, por muy poco importante que nosotros pensamos que es, porque Dios a través de ellos puede estar obrando en nuestras vidas, puede estar obrando en la iglesia en favor de un único propósito y es revelar su plan eterno y glorioso. Así que hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y porque nos ha permitido a través del personaje de Esther ver cómo estamos en sus manos, ver cómo cada cosa en nuestra vida está escrita por Él, que a nosotros nos puede sorprender, pero que a Él no le toma por sorpresa. Ore conmigo, vamos a darle gracias al Señor. Padre, tú eres bueno, Señor, maravilloso. Gracias porque hoy una vez más, Señor, nos has mostrado y nos has dado luz en lo que a las circunstancias de nuestra vida nos rodean. Queremos rogarte, Padre, que nos perdones porque hemos sido impacientes, hemos sido tercos para reconocer, para creer que cada circunstancia en nuestras vidas, Señor, no escapan de tu voluntad y de su soberanía. Pueda que en estas circunstancias, Señor, en estos momentos estemos padeciendo dolor, estemos padeciendo pérdidas, estemos padeciendo dificultades, Señor, en nuestros matrimonios, en la crianza con nuestros hijos, en el trabajo, sea porque tenemos o porque tenemos dificultades en él, Señor. Diferencias, Señor, de creer, Padre, lo que tú has establecido para nuestras vidas. Así que perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar, Señor, que en medio del dolor, que en medio de la confusión, en medio de lo que no entendemos, tú estás obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser pacientes, a confiar, Señor, en tus promesas eternas en favor de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por recordarnos hoy
la obra a nuestro favor por medio de Cristo, Señor. Había una sentencia de muerte que nosotros ignorábamos y que nuestras vidas estaban dirigidas, Señor, por medio de ese decreto, Señor. Íbamos camino a la muerte, íbamos camino a la condenación y no había esperanza para nosotros. Pero tú entraste en la historia, Señor. La historia que ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, Señor, a través de Cristo, tu único Hijo. Así que una vez más, Señor, gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, Señor, de esa condenación eterna y por dar, Señor, para nosotros una nueva esperanza, esa en la que nos has reconciliado contigo y nos has dado una nueva vida en Cristo. Gracias porque un día como hoy, Señor, podemos recordar tu obra en nuestro favor, tu victoria, Señor, sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre el pecado. Victoria, Señor, que has transferido a nosotros cuando somos capaces de confiar, Señor, en ti. Victoria de reconocer, Señor, que el enemigo no puede llegar más allá de lo que tú en tu soberanía y tu poder se los permites. Ningún hombre, Señor, puede hacernos daño, ni nada en este mundo, Señor, nos puede apartar de ti, dice tu palabra, porque estamos en tus manos y nada nos podrá arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia en favor de tu iglesia y en favor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.